de esta semana. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros habíamos visto hasta el momento eran los algoritmos secuenciales, ¿sí? Que una instrucción se ejecutaba debajo de la otra de principio a fin del programa y la ejecución era sencilla, digamos. Una ejecución iba después de la otra. En este pequeño apuntecito vamos a tratar sobre la comprensión de las estructuras de control, el diseño y desarrollo de algoritmos que empleen este tipo de soluciones y resolución de problemas y pensamiento crítico. Bien, las estructuras condicionales, ¿qué es lo que nos permiten? Nos permiten que en determinado momento del algoritmo aparezca una pregunta, ¿sí? Que se pueda contestar, por ejemplo, con verdadero o falso, y en función del resultado de esa pregunta, el algoritmo continúe por un lado o por el otro su ejecución, ¿sí? Entonces, si sucede algo, por ejemplo, se hace una cosa, si no sucede ese algo, se hace otra cosa, ¿sí? Permite una bifurcación que hasta el momento no se podía con las estructuras que habíamos visto antes. ¿Cuáles podrían ser analogías en el mundo real? Bueno, el semáforo, por ejemplo, si la luz está en rojo, hay que detenerse, si la luz está en amarillo, hay que tener precaución, y si la luz está en verde, se puede avanzar. O un termostato, que cuando la temperatura llega a un determinado nivel o por debajo de un determinado nivel, se enciende la calefacción o se enciende el aire acondicionado, ¿sí? O la planificación del clima, si está lloviendo, uso paraguas, si hay sol, uso protector solar, etc. Bueno, en Python tenemos distintos tipos de estructuras condicionales. El condicional simple, que es el if, ejecuta un determinado código si se cumple una condición. If en inglés quiere decir sí. Entonces, si algo sucede, se ejecuta determinada parte del código. Ese condicional puede estar compuesto, ¿sí? Donde digamos, sí, determinada pregunta, ¿qué sucede? Y si no, ¿qué hacemos en otro caso? ¿Sí? Tenemos acá la posibilidad del verdadero o falso. Después tenemos el condicional múltiple, donde tenemos un if, donde ponemos una condición. Si esa condición se cumple, se ejecuta en un determinado conjunto de sentencias. Si no, preguntamos si se cumple otra condición, ¿sí? O sea, con el if planteamos otra condición y se ejecuta otro determinado conjunto de sentencias. Y podemos seguir encadenando el if. Podemos tener más de un elif, ¿sí? Cada elif lleva su condición. ¿Cuál es la condición que se debe de cumplir para que se ejecute un determinado número de instrucciones? Y el else no lleva condición, ¿sí? Y es lo que se ejecuta si nada de lo anterior fue verdadero. O sea, es como si fuera la opción de ninguna de las anteriores. Si ninguna de las anteriores salió por ahí el algoritmo, va a salir por el lado del else, ¿sí? Y después tenemos la posibilidad de anidar condicionales. Anidar condicionales es colocar un condicional adentro de otro. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de condicional simple. Si la temperatura es mayor a 30, ¿sí? Mostramos un mensaje que dice hace calor afuera, recuerda mantenerte hidratado. Vamos a ver esto en em, en el Code Blocks, perdón, en el Visual Studio Code. Entonces, este es el primero. No los vamos a hacer todos, pero vamos a hacer algunos. Vamos a poner acá prueba. Así los podemos ir probando de a uno. Bien, entonces en este caso nos va a pedir una temperatura, ¿sí? La vamos a ingresar con input, este es el mensaje que aparece en pantalla, y la vamos a convertir a número flotante. Entonces acá el algoritmo se plantea la primera
posibilidad de bifurcarse para un lado. Si la temperatura es mayor a 30, va a mostrar el mensaje hace calor afuera. Y recuerda mantenerte hidratado. Y finalmente, sí, acá va a mostrar el mensaje de fin de la verificación del clima, sea mayor la temperatura a 30 o sea menor a 30. ¿Cómo nos damos cuenta de que esta sentencia se lleva a cabo de todas maneras? Por la indentación. Acá la indentación nos marca, ¿sí? Esto es la indentación, es la sangría, digamos, que tiene una instrucción respecto de otra y nos muestra qué es lo que está dentro de la estructura if, ¿sí? Entonces, acá nos damos cuenta que dentro de la estructura if están estas dos sentencias, que son las que van a ejecutarse si la temperatura es mayor a 30, y de todas maneras se va a ejecutar la sentencia donde dice imprimir en pantalla, fin de verificación del clima. Entonces, si lo ejecutamos, nos pide ingrese la temperatura, vamos a suponer 36, y nos tiene que mostrar el mensaje en pantalla, ¿sí? Entonces nos muestra los tres mensajes. Hace calor afuera, recuerda mantenerte hidratado y fin de la verificación del clima. Y si ponemos, por ejemplo, una temperatura, vamos otra vez. Si Menor. ponemos una temperatura menor, exacto, 28, solamente nos muestra fin de la verificación del clima, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería un condicional simple. ¿Qué es lo que sería para no usar los mismos ejemplos del apunte? Si nosotros acá ponemos, por ejemplo, si la temperatura es mayor a 30, entonces muestra el mensaje hace calor afuera y recuerda mantenerte hidratado. En caso contrario, ¿sí? Tenemos que poner else y los dos puntos. Y fíjate que la indentación ya nos aparece por defecto, ¿sí? Entonces, en caso contrario, print, vamos a poner un mensaje, no hace tanto calor. Entonces, si no es mayor a 30, va a mostrar este mensaje, no hace tanto calor y fin de la verificación del clima. Ingrese la temperatura, vamos a ingresar, vamos a ingresar 28 y nos muestra el mensaje, no hace tanto calor y fin de la verificación del clima. ¿Sí? Bien. Acá tenemos las dos opciones, ¿sí? O sea, si sucede esto, y en este caso es si no sucede lo anterior, digamos, es en el caso opuesto. Si quisiéramos agregar una tercera opción, por ejemplo, vamos a poner, si el clima, por ejemplo, está entre 10 y 20, perdón, entre 20 y 30 ponemos no hace tanto calor, y si está inferior a 20 podemos poner hace frío. Entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? Anidaríamos acá, esto no, perdón, no es anidar, pondríamos acá un elif. El elif plantea que tenemos que poner una consigna, ¿sí? La podemos poner entre paréntesis o no es necesario. Entonces pondríamos if, elif, temperature. Vamos a poner mayor a 20. Entonces mostramos un mensaje, no hace tanto calor. Y caso contrario, podríamos poner otro elif anidado, ¿sí? Por defecto nos pone esa indentación, volvemos para atrás. Elif, acá vamos a preguntar mayor a 10. Print, está fresco. Y caso contrario, si no se da ninguno de los anteriores, ponemos else. Else no lleva ninguna condición y mostramos hace frío. Bien, entonces preguntamos, si la temperatura es mayor a 30, ¿sí? Va a mostrar el mensaje de que hace calor afuera y recuerda mantenerte hidratado.
Si la temperatura está entre 20 y 30, ¿sí? O sea que no es necesario acá ponerlo, pero lo podríamos poner si quisiéramos. Si la temperatura está entre 20 y 30, pero con poner mayor a 20 es suficiente, mostraríamos un mensaje que dice no hace tanto calor. Caso contrario, va a preguntar si la temperatura es mayor a 10, vamos a poner está fresco. Y caso contrario, vamos a poner hace frío. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos acá. Ahí que me quedó algo que está mal. Vamos otra vez. Ingrese la temperatura. Vamos a poner 17. Entonces dice, está fresco, ¿sí? De la verificación del clima. Cayó en este ELIF. Si ponemos, por ejemplo, vamos a poner temperatura 37, nos sale el mensaje, hace calor afuera, recuerda mantenerte hidratado, fin de la verificación del clima. Si ponemos, por ejemplo, vamos a poner, ingrese la temperatura, vamos a poner 6 grados y nos va a decir, hace frío. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos un if con la primera posibilidad. Si este if no se cumple, va a averiguar si se cumple este otro. Si este no se cumple, va a averiguar si se cumple este otro. Y caso contrario, si no se cumple ninguno de los anteriores, va a salir por acá. Va a tomar una de las salidas, no puede tomar más de una salida. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, entonces ese es el condicional simple, el primero que vimos. Después tenemos el condicional compuesto, que es el if y el else. Tenemos el condicional múltiple, donde podemos anidar varios elif. ¿Sí? El último, si colocamos el else, tiene que estar en último lugar. ¿Sí? Bien, pero es posible que anidemos, que pongamos más de un elif, como vimos en el ejemplo también. Y condicionales anidados. Un condicional anidado es un condicional dentro de otro. Vamos a verlo en el ejemplo propuesto. Vamos a ver, lo tenemos por acá. Es este. Este lo vamos a borrar porque ya estamos. Y tenemos, ¿sí? Tenemos primero un username, una variable username donde vamos a ingresar el usuario y una variable password donde vamos a ingresar la contraseña. Entonces acá tenemos nuestro primer if. Y preguntamos si el username es admin, ¿sí? Si es admin, va a caer en esta serie de instrucciones y va a hacer una nueva pregunta. Va a preguntar si password es igual a 1234. En ese caso, si este es verdadero y este es verdadero, va a caer en esta instrucción y va a mostrar acceso de administrador concedido. Si se ingresó admin como username, pero no se ingresó como password 1234, va a mostrar contraseña incorrecta. O sea, el usuario es correcto, la contraseña es incorrecta. Y caso contrario, si username no fue admin, va a mostrar el mensaje en pantalla que diga usuario desconocido. ¿Cómo nos damos cuenta de qué if le corresponde cuál else? De acuerdo a la intentación. Fíjate que estos dos tienen la misma sangría y estos dos tienen la misma sangría. ¿Sí? Entonces, vamos a probar, ingrese usuario, vamos a probar qué pasa si yo coloco usuario, vamos a poner user. Ingrese la contraseña, 23, y fíjate que nos dice usuario desconocido. ¿Sí? Cayó del lado del else. Ahora, si vamos, ponemos como usuario admin, va a caer del lado del verdadero, va a entrar a preguntar por el segundo if. Entonces vamos a poner como contraseña 56 y nos dice contraseña incorrecta. Y si ambas cosas las ponemos como indica ahí, admin y 1234, finalmente nos dice acceso de administrador concedido. ¿Sí? Bien, entonces esto nos permite saber
digamos, cuál es el if que atravesamos. Si nos dice contraseña incorrecta, quiere decir que colocamos bien el usuario admin, pero no colocamos bien la contraseña. Si colocamos tanto el usuario como la contraseña, ok, nos va a mostrar acceso a administrador concedido. Y si colocamos mal el nombre de usuario, directamente nos va a mostrar el mensaje en pantalla que dice usuario desconocido. ¿Sí? Entonces, esto es anidar condicional y se podrían seguir anidando, ¿sí? O sea, si nosotros quisiéramos, podríamos seguir anidando condicionales acá. If y volver a preguntar algo más. Incluso también podríamos tener acá un elif, ¿sí? Con alguna condición. Es posible, digamos, no es necesario que todos tengan un if y un else, podemos tener un if solo, o podemos tener if y el if, y después podemos tener if, el if y else. Bueno, cualquier duda, lo vemos. Bueno, los operadores relacionales en Python, ¿sí? Si nosotros queremos preguntar si una cosa es igual a otra, ¿sí? Preguntamos si x es igual a 5, porque si ponemos x igual a 5 va a asumir que es una asignación, o sea que no nos sirve para comparar, ¿sí? Los operadores relacionales en Python nos sirven para comparar. El distinto lo colocamos como no igual, digamos, el no es el signo de exclamación, ¿sí? Y el igual es el igual. Entonces ponemos no es igual o es distinto. X es distinto de 3. Este es el símbolo de mayor, ¿sí? Donde podemos preguntar si X es mayor a 10, el de menor, mayor o igual o menor o igual. Esos son los operadores relacionales que disponemos en Python. También tenemos operadores lógicos, ¿sí? Que nos permite concatenar expresiones, ¿sí? Entonces, preguntar si una condición se cumple y además otra condición se cumple, bueno, en ese caso, ¿qué resultados nos va a dar la comparación? Tenemos OR, es si al menos una de las dos condiciones se cumplen o se cumplen las dos, nos va a dar como resultado verdadero, y si alguna de ellas es falsa, si alguna de ellas es falsa, pero la otra es verdadera, nos va a dar verdadero también. En el único caso en que un OR da falso es cuando todas las comparaciones son falsas. En cambio, AND, para devolver verdadero, todas las comparaciones unidas por AND tienen que dar verdadero, ¿sí? Y NOT lo que hace es invertir el resultado, es como multiplicar por -1. Si algo es verdadero, el NOT verdadero es falso. Entonces, estos serían lo que se llaman las tablas de verdad. Si A da verdadero y B es verdadero, A y B da verdadero. Si A es verdadero pero B es falso, da falso. Si A es falso y B verdadero, da falso. Y si A y B son falsos, da falso. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esta comparación? Decimos que si X es mayor a 3 y X es menor a 8, por ejemplo, que suceda algo. O vamos a suponer que tenemos las notas de un alumno. Si la nota del parcial está entre 8 y 10, ese alumno está promovido. En cualquier otro caso, no está promovido, ¿sí? Entonces, si no se cumple alguna de las dos condiciones, va a hacer que el alumno no está promovido. Para que esté promovido se tienen que cumplir ambas. Que A sea mayor o igual a 8 y que B sea menor o igual a 10. Entonces, después tenemos el operador OR. El operador OR o disyunción inclusiva, que es el nombre con el que se conoce, nos dice que si se cumple A o si se cumple B o si se cumplen ambas, el resultado va a ser verdadero. Solo va a ser falso en el caso de que ambas o de que todas sean falsas, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, si la autoevaluación del alumno es mayor a 6 o si el trabajo práctico es mayor a 6, voy a aprobar al alumno.
Entonces, se puede cumplir que la autoevaluación sea mayor a 6 y que el parcial sea, que el trabajo práctico sea mayor a 6, el resultado va a ser verdadero, va a estar aprobado. Si se sacó en la autoevaluación mayor a 6, pero en el trabajo práctico menor a 6, no importa, está aprobado. Si no aprobó la autoevaluación, pero aprobó el trabajo práctico, va a estar aprobado. Y si no aprobó ni la autoevaluación ni el trabajo práctico, en ese caso no va a estar aprobado, en el único caso. ¿Sí? Bueno, y finalmente el operador NOT es el operador más simple porque no va sobre un conjunto, sino que con un solo valor ya podemos determinar cuál es el resultado de la operación. Si A es verdadero, no A es falso, y si A es falso, no A es verdadero. Bueno, los operadores lógicos los podemos combinar, ¿sí? ¿Cómo los podemos combinar? Usando, por ejemplo, podemos usar paréntesis. Entonces, ¿qué se ejecuta paréntesis? Tienen un orden de precedencia, ¿sí? O sea, si primero se ejecuta paréntesis, después se ejecuta not, después and y después or, ¿sí? Entonces, podés combinar múltiples valores lógicos para crear condiciones complejas. Python los evalúa en este orden. Lo primero que hace es evaluar los paréntesis, después evaluar el not, después el and y después el or. Es como si se tratara de, en matemática, cuando uno separa en términos, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá el ejemplo. Sí, ¿Sí? ¿Se entiende, Franco? sí, entonces está entendiendo. Bien, bien. Entonces tenemos un ejemplo de condicional complejo. Vamos a ver acá. Vamos a buscar algún ejemplo donde no usemos necesariamente em, operadores acá de tipo booleano. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Perdón, abrí mal. Bueno, vamos a hacer acá, por ejemplo. A ver, vamos a ver acá si hay algún otro. Bien, porque este es un poco más complejo para poner. Vamos a pensar en otro. Vamos a decir edad o vamos a poner nota parcial. Y vamos a poner que sea un float de un input, ingrese la nota del parcial. Y vamos a poner nota de la autoevaluación. Y vamos a poner float, y vamos a copiar acá. Entonces ingresamos la nota del parcial y la nota de la autoevaluación. Entonces vamos a decir que si nota parcial es mayor o igual a 6 y nota autoevaluación es mayor o igual a 6, sí, esto lo podríamos hacer así o lo podríamos hacer de otra manera. Bueno, pues estamos viendo esto. Vamos a poner nota auto mayor o igual a 6, string está promovido. Bien, entonces, si ambas se cumplen, va a salir por acá. Vamos a preguntar, vamos a ver qué sucede en otro caso. O sea, si caemos en este ELIF, quiere decir que las dos de arriba no se cumplieron. O sea, o una u otra o ambas no se cumplieron. Entonces, podemos decir, si la nota del parcial es mayor o igual a 6, or, vamos a suponer,
podríamos usar ahí. O la nota de autoevaluación es mayor o igual a 6. Ambas no se van a dar porque si hubieran sido ambas, saldría por acá. Entonces, acá mostramos un mensaje, print debe recuperar. ¿Sí? Entonces, ingresamos la nota. Ingresa la nota del parcial. Vamos a suponer que ingreso 7. Ingrese la nota de la autoevaluación. Ingreso 5. Me dice debe recuperar. Si yo pongo ambas notas 7 y 7, ¿sí? Me dice está promovido. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjate que si ambas se cumplen, sale el mensaje está promovido. Caso contrario, pregunto, si nota del parcial o nota de la autoevaluación es mayor o igual a 6, va a salir el mensaje de debe recuperar. Y puedo poner un último mensaje que sea, puedo poner else. ¿En qué caso saldría por acá? Si ambas son falsas, ¿sí? O sea, si ambas son verdaderas, sale por acá. Si alguna de las dos es verdadera, va a salir por acá. Y caso contrario, vamos a poner debe recursar. Entonces ahí mostramos, vemos, ingrese la nota del parcial, vamos a ingresar 4, nota de la evaluación 4, entonces nos sale el mensaje debe recursar. ¿Sí? Porque en este caso no se cumplió que ninguna, ni esta, son verdaderas. Entonces cae por el lado del else. Bueno, bien. Acá tenemos, bueno, un programa de avisos meteorológicos que ofrezca recomendaciones basadas en la temperatura y las condiciones de precipitación. Vamos a verlo acá. ¿Sobre este alguna duda? No, por ahora no. Por ahora no. Por ahora. Bueno, vamos a borrarlo entonces a este. Vamos a ir a ejemplos y vamos a ver el de la temperatura. Ahí estamos. Entonces, tenemos para ingresar la temperatura, este lleva así un booleano, en realidad que es un poquito más complicado porque en realidad va a devolver, si yo pongo que está lloviendo, si pongo sí, lo va a tomar como true. Si pongo cualquier cosa distinta de ese, va a tomar como que es falso, ¿sí? Es un valor booleano. Un valor booleano es un valor que puede tomar un valor verdadero o falso. Bien, entonces pregunto, si temperatura es mayor que 30, y además, esto es como si colocáramos sí, ¿sí? Porque se tiene que cumplir este y se tiene que cumplir este, si no va a caer del lado del falso. Entonces, si temperatura es mayor que 30 y está lloviendo, va a mostrar un mensaje que dice calor y lluvia. Traiga un paraguas y use ropa liviana. Si la temperatura es mayor a 30, pero no está lloviendo, o sea que esto es falso, va a caer por acá. Mucho calor, uso protector solar y manténgase hidratado. Si la temperatura no es mayor a 30, quiere decir que es menor, ¿sí? Entonces va a ser menor a 30, pero mayor a 20. Si es menor a 30 y mayor a 20, pregunta, si está, o sea, si está lloviendo es verdadero, muestra un mensaje que dice cálido y lluvioso. Si la temperatura está entre 20 y 30, pero no está lloviendo, muestra un mensaje que dice clima agradable, disfrute su día. Caso contrario, no es ni mayor a 30 ni mayor a 20. Preguntamos si es mayor a 10. Si es mayor a 10 y está lloviendo, va a mostrar un mensaje que dice frío y lluvioso. Traiga una chaqueta y un paraguas. Caso contrario, si es mayor a 10, pero no está lloviendo, muestra un mensaje que dice clima fresco, es posible que necesite una chaqueta ligera. Y caso contrario, o sea, si la temperatura es menor a 10, porque ya no tenemos otra alternativa, y está lloviendo, vamos a mostrar un mensaje que dice print
frío y lluvioso, lleve un abrigo, abrigado y un paraguas. Caso contrario, si está en la temperatura menor a 10, pero no está lloviendo, mostramos un mensaje que dice clima frío, abríguese. ¿Sí? It's raining no se pone nada, pero es lo mismo como que si pusiéramos it's raining igual, true. ¿Sí? Se puede simplificar poniendo if it's raining. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a suponer, por ejemplo, que queremos que salga por acá. Tendríamos que ingresar una temperatura mayor a 10, pero menor a 20, y decirle que hace frío. Y nos va a mostrar un mensaje que dice frío y lluvioso, traiga una chaqueta y un paraguas. Entonces vamos a poner que hace temperatura en grados centígrados, 12 grados, está lloviendo, vamos a poner que sí, y nos dice frío y lluvioso, traiga una chaqueta y un paraguas. ¿Sí? Si queremos que salga por ninguna de las anteriores, o sea, en esta opción que no llueve, pero y está en menor de 10 grados, ingrese temperatura en grados, vamos a poner que hace 5 grados y está lloviendo, no. Y nos va a mostrar clima frío, abríguese. Y acá nos muestra clima frío, abríguese. ¿Sí? Este nos sirve para ver todas las posibilidades. Recordamos que no siempre que uno coloca el if, ¿sí? va a necesitar el else, pero el else nos sirve para cubrir los casos que no estamos contemplando ni con if ni con el if. ¿Sí? Bien, el if no es necesario que siempre lleve el else. Bueno, ya eso lo dijimos, el if tampoco. Bueno, de acuerdo a cuántas opciones tengamos, va a ser que necesitemos anidar o no. Acá, ¿cómo lo podemos plantear? Si no lo planteáramos de esta manera, podríamos preguntar, por ejemplo, acá, si temperatura es mayor a 30, and, por ejemplo, is raining, ¿sí? Puedo mostrar este mensaje en pantalla. Lo que pasa es que si caemos acá del lado del verdadero va a ser porque ambas se cumplen. Pero si no se cumple, no vamos a saber si es porque la temperatura no es mayor a 30 o si es porque no está lloviendo, porque con alguna de las dos que no se cumpla va a salir por el lado del falso. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cómo lo planteamos. ¿Se entiende? Porque acá, en cualquier otro caso, va a caer del lado del if. O sea, si la temperatura es mayor a 30 y no está lloviendo, va a caer por acá. Va a caer por el lado del 20, de temperatura mayor a 20. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, acá ya vimos las distintas opciones. Errores comunes con las sentencias condicionales. Bueno, a veces puede pasar que porque en otros lenguajes de programación puede ser que se use un igual simple en vez de un igual doble, ¿sí? Este es uno de los errores comunes. Un error más común que ese es la indentación incorrecta, ¿sí? Que de acuerdo a donde nosotros ponemos la indentación, va a ser que corresponda a un if o a otro, ¿sí? Entonces, si en este caso pusiéramos así, la indentación nos dice que el if está dentro de este if, ¿sí? En este caso está mal porque está el else primero, que no corresponde, pero la indentación es lo que nos marca adentro de cuál if está la sentencia. Bueno, y olvidar los dos puntos. Como hay lenguajes que no llevan los dos puntos al final, entonces es común que esto pase. Pero en realidad Python es sencillo porque nos marca los errores. Ya, por ejemplo, acá, fíjate que nos marca un error de indentación, porque no tenemos un else, un if al que se corresponda este else. ¿Sí? O sea, esto está porque antes lo teníamos de esta manera. If is raining. Entonces, así está bien. Si no, caso contrario, ves acá, si vuelvo a la indentación para atrás,
ya nos marca que no sabe para qué if corresponde el if. Entonces, lo de la indentación es un error muy, muy frecuente. Y si nos olvidamos los 2 puntos, nos va a marcar que ahí faltan los 2 puntos. Hay está subrayado en rojo. Lo mismo si nos olvidamos en alguno de estos, no los ponemos y nos marca el error. Bueno, actividad práctica, comparación de 2 números. Por ejemplo, obtén 2 números del usuario, compáralos usando condicionales, muestra cuál es mayor o si son iguales, ¿sí? Y calcula y muestra la diferencia. Entonces acá en realidad está copiado el código, pero lo que no está es la indentación, ¿sí? Con lo cual, esto así, tal cual, nos daría un error. Entonces, vamos a ver, vamos a copiarlo de acá. Bien. Entonces, fíjate que ahí nos marcan los errores porque no está indentado. Ahora vamos a ver nosotros cómo sería la indentación. En número 1 y en número 2 ingresamos valores de tipo flotante. Voy a usar la variable larger para poner el más grande y smaller para poner el más chico. Entonces, si el num1 es mayor al num2, larger, el más grande, es num1. Y el smaller es num2. Y va a mostrar un mensaje que diga que num1 es mayor que num2. ¿Sí? Caso Smaller. contrario. ¿Cómo? Smaller sería el más chico. El más chico. Sí. Ajá. Larger es el más grande, smaller es el más chico. Después, hacemos una pregunta, o sea, si el primero no es más grande que el segundo, preguntamos si el segundo es más grande que el primero. En ese caso, larger sería el número 2 y smaller sería el número 1. Y muestra un mensaje de que el número 2 es más grande que el número 1. Y caso contrario, la única opción que nos queda es que ambos números sean iguales. Vamos a mostrar un mensaje en pantalla, ambos números son iguales. Después, a larger le vamos a asignar smaller larger igual smaller igual num1. Esto lo ponemos acá. Ahí estamos. Y ahí ponemos, si num1 es distinto de num2, este es un if que está fuera de este if, el if y else, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? En este caso, si num1 es distinto de num2, calculamos la diferencia y mostramos esa diferencia. Si los números son iguales, no calculamos la diferencia. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Que a larger lo igualamos a smaller, ¿sí? Y lo igualamos a num1. Es lo mismo que pusiéramos num1 o num2. Entonces, vamos a suponer que ingresamos al primer número 5 y el segundo número 5. Nos tiene que mostrar un mensaje que diga ambos números son iguales. ¿Sí? Ambos números son iguales. Lo pone como 5.0 porque lo declaré como flotante. ¿Sí? En cambio, si ingreso, por ejemplo, el número primero 3, el número segundo 5, me tiene que decir que la diferencia entre ambos es de 2. ¿Sí? 5 es mayor que 3, la diferencia es 2. ¿Sí? Le va a restar al más grande el más chico y esa va a ser la diferencia para que nos dé positiva. Bien. Bueno, esa es la comparación de 2 números. Después, uno de los ejercicios planteaba que creemos una calculadora del índice de masa corporal, tome la altura en metros y el peso en kilos como entrada y calcule el índice de masa corporal utilizando la fórmula peso sobre altura del cuadrado. Clasifica el resultado según las categorías estándar y proporciona recomendaciones de salud personalizadas. Entonces, acá tenemos la calculadora del índice de masa corporal. Y vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, tenemos que distinguir cuál if va con cuál else o con el if y demás. Ingresamos la altura, ingresamos el peso lo calculamos como altura por 2, que es elevarla al cuadrado.
Si el índice de masa corporal es menor a 18,5, se muestra, perdón, se asigna a categoría bajo peso y la recomendación. Si no, preguntamos si es menor a 25, en ese caso esta va a ser la categoría y esta va a ser la recomendación. En otro caso va a ser que la categoría sea sobrepeso y la recomendación incorporar más actividad física y revisar la dieta. Y caso que no haya caído por ninguna de las anteriores, ¿sí? O sea que es mayor a 30, la categoría es obeso y la recomendación es la siguiente. Entonces, ahí establecemos, por ejemplo, ingresamos la altura en metro, 1,70. Y vamos a poner peso en kilos, 75. Y ahí nos muestra su índice de masa corporal. Es 25,95, categoría sobrepeso. Si mostramos, por ejemplo, bueno, en función de cómo lo hagamos, vamos a suponer que la altura sea 1,75 y el peso en kilogramos 65. Ahí estamos, categoría peso normal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo vamos indentando, es donde va cayendo. Acordamos que si vamos a usar el if y vamos a usar else, la última tiene que ser else. Bueno, el pensamiento computacional con condicionales nos permite, digamos, tenemos que pensar en descomponer un problema complejo en problemas más simples, reconocer si hay patrones que se cumplen, ¿sí? Bueno, la evaluación prueba sus estructuras condicionales con diferentes entradas, que eso es lo que fuimos haciendo, para ver que caigan en la salida correcta y no tengamos un error de lógica. Un error de lógica es un error que Python no va a detectar porque no es un error de interpretación, no es un error de sintaxis, sino es un error de que algo estamos pensando mal. En general, los errores de lógica tienen que ver con esto de la indentación, algo que coloquemos mal, ¿sí? Sí. Bien, y me parece que acá el apunte ya termina. Bueno, Franco, no sé si tenés alguna duda, no sé si se conectó alguien más porque no vi más. No, Esperen. nadie más se conectó. Ah, bien, 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 Dice bien. dos ahí arriba, gente, dos. Ujú. Bien, espera que dejo de compartir. Bueno, Franco, ¿alguna duda, algo que quieras que conversemos? No, por el momento nada. Hasta ahora estoy bien. Voy entendiendo de a poco, voy entendiendo. Tengo Bueno. que seguir haciendo el ejercicio nomás ya en la aula virtual nomás y... Perfecto. Pero voy Sí, bien. esta unidad es, digamos, los ejercicios son bastante simples. Hay uno que puede revestir un poquito mayor de complejidad, que es el del cálculo del modo, la mediana y la media, que son funciones estadísticas, pero ahí te indica bastante bien cómo generar una lista de números aleatorios, una lista de números random, te dice cómo importar un módulo porque hay veces que nosotros queremos determinadas funcionalidades que están agregadas en un determinado módulo. Entonces, vos podés agregar el módulo completo con todas las funcionalidades que el módulo contiene o podés agregar alguna funcionalidad. Entonces, bueno, pero eso te lo explica bien en el desarrollo de la práctica. Cualquier duda que tengas, digamos, interpretarlo por ahí te va a ser más difícil porque son interpretaciones estadísticas de qué es la mediana, qué es el modo, ¿sí? Pero me parece que no vas a tener problema en resolverlo. Ujú, ¿Mm? ok, ok, Bueno, ok. cualquier duda me podés escribir, Sí, ¿sí? en los foros pongo algo si no entiendo algo. Entonces. Perfecto, perfecto, pero pienso que con esta unidad no vas a tener mayores inconvenientes. No, no. Bueno, Franco, muchas gracias Bueno, por asistir. no, de nada. Nos vemos. Bueno, chao, hasta luego. Adiós, adiós.